¿No te apetece probar el café que preparé especialmente para ti, cariño?, preguntó mi esposo, Bruno, con una sonrisa extraña que nunca lograba iluminar sus ojos. Me encontraba sentada en el elegante comedor de mi cuñada Sofía, en su casa ubicada en el centro de Nashville, donde nuestra familia se reunía mensualmente para almorzar. La taza de café frente a mí desprendía un olor inusual, casi metálico, que revolvió mi estómago. Mi nombre es Marina Herrera y, a mis 29 años, jamás imaginé tener que cuestionar si mi propio esposo pretendía envenenarme. Sin embargo, después de 3 años de matrimonio y de innumerables episodios de intoxicación alimentaria accidental, había aprendido a ser precavida, especialmente cuando se trataba de Sofía, quien siempre encontraba la forma de orquestar situaciones que me dejaban enferma o avergonzada, siempre con esa sonrisa inocente que Bruno lucía. «Qué considerado de tu parte», respondí, forzando una sonrisa mientras mi mente se aceleraba. El aroma que emanaba la taza era distinto a cualquier café que hubiera olido antes. Me recordaba aquella ocasión, el mes pasado, en que terminé en urgencias tras tomar un té en casa de Sofía. Los médicos no pudieron explicar mis síntomas, y Sofía insistió en que había preparado el té de la misma manera que hacía con el suyo, observándome fijamente desde el otro lado de la mesa, mientras removía distraídamente su taza intacta. «Bruno se ha convertido en un verdadero barista últimamente», comentó con una sonrisa irónica. «Ha estado experimentando con distintos métodos de preparación solo para ti», enfatizó, lo que me heló la sangre. Había notado también que Bruno pasaba cada vez más tiempo en la casa de Sofía, alegando que estaban organizando una sorpresa para nuestro aniversario. Pero algo no cuadraba. Las conversaciones en susurros que cesaban cuando yo entraba en la habitación. Los mensajes crípticos que vislumbré en su teléfono. Y ahora este café con ese aroma tan peculiar. Levanté la taza, fingiendo dar un sorbo mientras estudiaba sus expresiones. Bruno y Sofía intercambiaron una mirada fugaz que confirmó mis sospechas. Fingiendo revisar mi teléfono, me levanté de golpe. «Oh, mira, tengo que hacer una llamada de trabajo. Sofía, ¿te importaría si uso tu despacho?», dije mientras pasaba junto a la impecable mantelería de la mesa, provocando deliberadamente una caída que me hizo intercambiar las tazas en medio del confuso reajuste de mi equilibrio. «Perdón», exclamé enderezándome. «¿Soy tan torpe?». Sofía simplemente negó con la cabeza y con una sonrisa tensa, dijo: «Solo trata de no romper nada en el despacho». Asentí y me apresuré a alejarme, con el corazón palpitando fuertemente mientras espiaba a través de la puerta. Aún podía verlos en la mesa, y solo me quedaba esperar y observar. Desde mi posición, vi cómo Sofía llevaba la taza a sus labios, y mi estómago se contrajo de ansiedad. Una parte de mí quería intervenir para advertirle, pero necesitaba conocer la verdad primero. Ya había pasado demasiadas noches en la sala de emergencias, con el cuerpo doblado de dolor tras compartir comidas con ellos. Las cosas no siempre habían sido así. Cuando conocí a Bruno en la boda de un amigo en Nashville, hace 3 años, él había sido encantador y atento, y Sofía se mostraba cálida y acogedora, invitándome a reuniones familiares y ofreciéndose incluso a ayudar a organizar mi boda. Con el tiempo, debí haber notado las señales. La manera en que, accidentalmente, derramaba algo sobre mi vestido en eventos importantes, o cómo mi comida siempre terminaba con un condimento extra cuando ella ayudaba a cocinar. Al principio, todo comenzó con pequeños incidentes. Un malestar estomacal aquí, una reacción alérgica leve allá, y Bruno siempre tenía una excusa. Quizá comiste algo malo, o seguro que te estás enfermando. Pero el patrón se volvió evidente. Lo peor ocurrió hace 2 meses, cuando fui hospitalizada después del desayuno en su casa. Los médicos encontraron rastros de una sustancia desconocida en mi organismo, pero Bruno convenció a todos de que debía haber ingerido algún medicamento vencido. Apreté el marco de la puerta, mientras observaba a Sofía tomar otro sorbo de su café. Bruno tecleaba en su teléfono sin mostrar preocupación, y mi propia taza, dejada en la mesa, se enfriaba, dejando aún el olor metálico en mi nariz que me hacía estremecer. Un leve temblor en la mano de Sofía llamó mi atención. Dejó la taza, y su rostro se volvió pálido. «Bruno,
dijo con voz temblorosa. Algo no está bien. Bruno levantó la vista, y su expresión pasó de la confusión al horror al darse cuenta de cuál taza estaba bebiendo Sofía. En un instante, saltó, derribando su silla. «Sofía, ¿qué le pusiste a ese café?» Salí del despacho, con mi teléfono grabando. Bruno corrió junto a Sofía. Su rostro quedó pálido. «Esa no debía ser tu taza», murmuró, pero en el silencio del comedor, sus palabras se oían claramente. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par con la realización y el miedo. «Llama a una ambulancia», gimoteó, deslizándose hacia el suelo. «Por favor, no puedo». Inmediatamente marqué el 911, manteniendo la calma a pesar del caos. Sofía yacía en el suelo. Su cuerpo convulsionaba violentamente, mientras Bruno se arrodillaba a su lado, el pánico grabado en su rostro al comprender que su plan se estaba desmoronando. «Emergencias. Necesitamos una ambulancia en la calle del Roble 2663», dije de manera firme, manteniendo la grabación en mi teléfono con la otra mano. «Mi cuñada está teniendo una reacción severa a algo en su café. Está consciente, pero con temblores». Mientras hablaba con la operadora, los ojos de Sofía se encontraron con los míos, reemplazando su habitual mirada fría y calculadora por un terror puro. «Marina, tú cambiaste las tazas. Tú sabías», sollozó. «Señora, la ambulancia ya viene», aseguró la operadora. «Por favor, manténgase en la línea». Bruno se mostraba cada vez más desesperado. «Sofía, ¿qué sucede? Eso no debía... No era para...» Se trabó, pero Sofía lo interrumpió con los dientes apretados. «Cállate, Bruno. Esto es culpa tuya. Dijiste que solo la enfermaría lo justo para que faltara a la reunión del consejo la próxima semana. Y prometiste que no se detectaría en los análisis. Sentí como la sangre se me helaba al recordar esa reunión, donde yo iba a presentar mi propuesta para una cuenta de cliente importante, la misma cuenta que Sofía había intentado conseguir para su firma competidora. Poco a poco, todo comenzó a encajar. El té del mes pasado, el desayuno de hace 2 meses. ¿Acaso no fueron accidentes? El rostro de Sofía se contorsionó por un nuevo dolor mientras replicaba. «El té se suponía que te mantendría en casa durante la presentación del contrato con Watson. Pero fuiste de todos modos». Se agarró el estómago, doblándose. Bruno intervino. «Solo necesitábamos desacreditarte, hacer que los clientes pensaran que no eras fiable». El sonido de las sirenas se intensificó afuera. Bruno se puso de pie, alejándose de nosotras. «Sofía, basta ya. No sabes lo que dices». «Yo sé perfectamente lo que estás haciendo», insistió. «Hemos estado planeando esto desde que Marina comenzó a superarme en cada reunión de clientes. Se suponía que debías asegurarte de que ella bebiera el café hoy», declaró. Antes de que pudiera responder, los paramédicos irrumpieron por la puerta principal. Me aparté para dejarlos trabajar mientras trasladaban cuidadosamente a Sofía en una camilla. Detuve la grabación y envié el video a mi correo privado, luego a mi abogado. Bruno se quedó inmóvil, observando cómo su plan meticulosamente diseñado se desmoronaba ante sus ojos. «Voy contigo al hospital», aseguré a los paramédicos con voz firme, pues necesitaba que mi cuñada recibiera el tratamiento adecuado. La mirada aterrorizada de Bruno se cruzó con la mía, y supe que a los doctores les interesaría saber exactamente qué contenía ese café. En el Hospital General de Nashville, el caos imperaba en la sala de emergencias mientras los médicos luchaban por atender a Sofía. Me senté en la sala de espera, aferrada a mi teléfono y repitiendo la grabación de su confesión, el temblor en su voz, el pánico en sus ojos. Era toda la evidencia que necesitaba para demostrar que mis sospechas no eran mera paranoia. «Familia de Sofía López», anunció una enfermera. Me levanté, notando la ausencia evidente de Bruno, quien murmuraba algo sobre recoger el auto del estacionamiento 20 minutos atrás y no había regresado. «Soy su cuñada», expliqué, siguiéndola por las puertas dobles. «¿Cómo está?», pregunté con ansiedad. «Se ha estabilizado, pero hemos detectado niveles alarmantes de toxinas en su sangre», respondió la enfermera con rostro grave.
La doctora desea hablar contigo acerca de unos hallazgos inusuales en su análisis de sangre. La Dra. Ramírez, una mujer alta con el cabello salpicado de canas y ojos penetrantes, me esperaba junto a la habitación de Sofía. «Señora Herrera, ¿podría contarme exactamente qué ocurrió antes de que su cuñada se enfermara?», inquirió. Tomé aire y saqué mi teléfono. «Creo que debería escuchar esto primero», dije, reproduciendo la grabación del almuerzo mientras veía cómo la expresión profesional de la doctora se transformaba en alarma. «Esto es muy grave», murmuró anotando en su tableta. «La sustancia que encontramos no es algo que accidentalmente termine en el café. Estamos ante una contaminación deliberada». Justo en ese momento, Bruno apareció al final del pasillo, con el rostro pálido y sudoroso, habiendo oído claramente las palabras de la doctora. «Marina», comenzó, dando un paso vacilante hacia mí. «Déjame explicar». «Aléjate», advirtió la Dra. Ramírez, presionando el botón de llamada de enfermería. «Seguridad a la habitación 412, por favor». Bruno levantó las manos en señal de rendición. «Todo es un malentendido», insistió débilmente. Sofía, aún confundida, apenas podía articular palabras. Entonces, mostré los mensajes de texto que había recuperado secretamente del teléfono de Bruno la semana pasada, aquellos en los que se discutía el plan para dejarme fuera de combate antes de la presentación con Watson. «Entonces, ¿estos mensajes entre ustedes eran solo una charla amistosa?», preguntó Bruno, su rostro perdiendo el color. «Revisaste mi teléfono después de encontrar ese extraño objeto en tu cajón, ¿no es así?», respondí con firmeza. «Sí, lo hice», admitió. Me volví hacia la doctora Ramírez. «Doctora, he sido hospitalizada 3 veces en los últimos 6 meses con síntomas inexplicables. Quisiera saber si coinciden con lo que encontraron en el sistema de Sofía hoy», dijo, mientras sus ojos se estrechaban. «Tendremos que hacer más pruebas para compararlos. La seguridad se asegurará de que su esposo esté disponible para ser interrogado». 2 agentes de seguridad aparecieron de inmediato, flanqueando a Bruno. «Solo estábamos tratando de ayudarte», balbuceó, mientras su fachada cuidadosamente construida se desmoronaba. «Estabas sobrecargada de trabajo y te llevabas todas las cuentas importantes», añadió Sofía con voz fría. «Si tan solo pudiéramos hacerte tomar un descanso envenenándote». Con las manos temblorosas de rabia, exigí: «¿Cuánto tiempo han estado haciendo esto? ¿Fuiste tú quien manipuló mi comida en la fiesta de Navidad?». El silencio de Bruno respondió por él. Detrás de él, a través del vidrio de la habitación, podía ver a Sofía conectada a varios monitores. Su anterior seguridad había desaparecido, reemplazada por el miedo de ser descubiertos. «La detective Morales llegará en breve», dijo la doctora Ramírez en voz baja. «Querrá tomar declaraciones de todos los involucrados». Asentí, sintiendo una extraña calma al saber que la verdad finalmente salía a la luz, sin vuelta atrás. En menos de 1 hora, la detective Morales arribó, imponiendo su presencia en el pasillo estéril del hospital. Experta en casos de violencia doméstica, escuchó atentamente mientras reproducía la grabación del almuerzo y le mostraba los mensajes incriminatorios. «Señora Herrera», comentó, revisando sus notas, «usted mencionó hospitalizaciones previas. ¿Podría contarme más sobre esos incidentes?». Saqué mi teléfono nuevamente y abrí un documento que había llevado meticulosamente durante meses. La primera vez fue en febrero, tras una cena en casa de Sofía. Sufrí fuertes dolores estomacales y mareos. La segunda, en abril, ocurrió durante el incidente con el té. Y la tercera, en junio, después del desayuno en su casa. Relaté con voz serena, destacando que, aunque los síntomas eran similares, variaban lo suficiente como para que los médicos no pudieran determinar la causa exacta. La detective Morales frunció el ceño al revisar mi detallado registro de fechas, síntomas y circunstancias. «¿Lleva usted registros desde que notó el patrón?», preguntó. Dudé antes de agregar. Empecé a llevar un teléfono de respaldo con un número diferente para grabar conversaciones cuando estaba cerca de ellos. Tengo varias grabaciones donde Sofía y Bruno discuten sus planes, aunque con cuidado de no ser demasiado explícitos. En una grabación se escucha claramente la voz de Sofía. «La cuenta de Watson vale millones. Bruno,
No podemos permitir que ella lo arruine todo. Basta con unos días de enfermedad. La respuesta de Bruno fue igual de condenatoria. Esta vez tengo algo más fuerte. Ella no podrá llegar a la presentación. La detective Morales se mostró aún más dura al escuchar, y a través de la ventana de la habitación de Sofía pude verla ya despierta, luciendo mucho menos segura que durante el almuerzo. El hospital está realizando pruebas toxicológicas, me informó. Ladrá. Ramírez ya identificó varias sustancias que no se encuentran de forma natural. Necesitaremos muestras de su casa también. En ese instante, se oyó un alboroto en el pasillo. Bruno discutía acaloradamente con los guardias de seguridad, elevando la voz en desesperación. «¡Necesito hablar con mi esposa!», gritaba. «Marina, por favor, ¿no entiendes? Estábamos intentando protegerte», exclamó. La detective Morales intervino de inmediato. «Señor Herrera, no está ayudando a su caso». «Ya hemos encontrado evidencia de premeditación», dijo con tono firme. Bruno soltó una risa vacía que resonó en el pasillo. «Solo tratábamos de frenarla. Ella se estaba sobrecargando con todas las cuentas importantes», dijo Sofía con frialdad. La detective Morales replicó con voz cortante. «Eso no es protección, señor Herrera. Eso es un intento de asesinato. Dígame, ¿qué pretendían lograr cuando manipularon mi café esta mañana?». El silencio de Bruno lo dijo todo. Detrás de él, pude ver a Sofía, observando desde la ventana de su habitación en el hospital, con el rostro marcado por el miedo y la calculadora desesperación, como si intentara idear una estrategia para justificar meses de envenenamiento sistemático disfrazado de un acto de ayuda. «Necesitaremos confiscar ambos teléfonos», ordenó la detective Morales a los guardias de seguridad. «Y quiero que se asegure de que ningún huésped salga hasta tener los resultados toxicológicos completos». La doctora Ramírez volvió a entrar en la habitación de Sofía con una tableta en mano, su semblante sombrío al revisar los resultados de las pruebas. La detective Morales y yo la seguimos, mientras Bruno permanecía afuera con los guardias. Sofía trató de enderezarse en la cama, pero los temblores aún no habían cesado por completo. «El informe toxicológico muestra niveles elevados de varias sustancias», anunció la doctora Ramírez con tono clínico. «Lo más alarmante es la presencia de un compuesto específico, generalmente utilizado en pruebas farmacéuticas. No es algo al que el público en general tenga acceso». Sofía se puso pálida. «Eso es imposible», balbuceó. Bruno dijo que era solo algo para provocar síntomas leves. «¿Sí? ¿Leves?», interrumpió la detective Morales, anotando en su libreta, recordando los síntomas que Sofía había presentado en los últimos 6 meses. La puerta se abrió y otra detective entró, portando una bolsa de evidencias. «Encontramos estos viales en el escritorio del señor Herrera en la firma de marketing de Andrés», explicó. «Se hallaron varios pequeños frascos con etiquetas clínicas y notas detalladas sobre dosis y reacciones. Sentí que mis rodillas se debilitaron al comprender la magnitud de su plan. Estaban documentando todo como si llevaran a cabo un experimento», susurré. «No es así», protestó Sofía con voz temblorosa. «Solo necesitábamos saber qué funcionaba. Los primeros intentos eran demasiado sutiles y, dado que tú seguías consiguiendo reuniones importantes, aumentaron las dosis». La detective Morales concluyó. «¿Eran conscientes de que estas sustancias podrían ser letales en concentraciones más altas?». El silencio invadió la sala. A través de la ventana en el pasillo, vi a Bruno desplomarse en una silla, con la cabeza entre las manos. «La cuenta de Watson», murmuré lentamente, encajando las piezas. «No se trataba solo de esa presentación, ¿verdad? Necesitabas que yo quedara fuera de juego de manera permanente porque el cliente exigía que yo fuera su líder». El rostro de Sofía se retorció en una mezcla de furia y desesperación. «Estabas arruinando todo lo que construí en mi cartera de clientes durante años, y de repente apareces tú», confesó Bruno con amargura. «Dijo que podía solucionarlo, matándome». Esas palabras quedaron flotando pesadas en el aire. Antes de que Sofía pudiera replicar, la doctora Ramírez intervino. «La concentración del compuesto en el café que bebiste esta mañana», dijo dirigiéndose directamente a Sofía,
Era significativamente mayor que en las muestras previas de sus hospitalizaciones. Si lo hubieras consumido, el resultado habría sido catastrófico, posiblemente fatal. La detective Morales se dirigió a uno de los guardias. Necesitamos una orden judicial completa para registrar sus domicilios y oficinas. Y contactar a la compañía farmacéutica que figura en estos frascos para averiguar cómo obtuvieron estas sustancias. Sofía se dejó caer contra las almohadas, con toda la fuerza de su resistencia disipándose. No se suponía que llegáramos tan lejos, murmuró. Bruno seguía insistiendo. Solo necesitábamos otro intento. Me acerqué a su cama, con voz firme a pesar del temblor en mis manos. Cada vez que me enfermé, cada reunión a la que no pude asistir, cada cliente que perdí, ustedes estaban allí, anotando meticulosamente cómo el veneno te afectaba. ¿Qué clase de personas creen ser? El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, podía oír a Bruno siendo informado de sus derechos mientras llegaban más oficiales. Sofía bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. «Detective, estoy lista para dar mi declaración formal», dije, apartándome de mi cuñada. El juicio se extendió por 3 semanas, aunque se sintió como una eternidad, día tras día. Me senté en el tribunal mientras la fiscalía exponía metódicamente su caso contra Bruno y Sofía. La evidencia era abrumadora. Los viales recuperados del escritorio de Bruno, sus detallados registros de cada intento de envenenamiento, las conversaciones grabadas y los mensajes de texto en los que discutían sus siniestros planes. Lo que más me impactó fue su actitud durante el juicio. Sofía, normalmente tan elegante y segura, se veía pequeña en la banca de los acusados, mientras que Bruno ni siquiera podía mirarme, manteniendo la vista fija en el suelo. Los testigos expertos detallaron los efectos potencialmente letales de las sustancias que habían utilizado. El testimonio de la Draper Ramírez fue particularmente condenatorio, pues presentó un análisis completo demostrando cómo fueron aumentando las dosis con el tiempo, evidenciando claramente la intención de causar daño grave. Un representante de la compañía farmacéutica confirmó que Bruno había obtenido ilícitamente los compuestos a través de un amigo de la universidad que trabajaba en el departamento de investigación. La fiscalía argumentó que los acusados habían seguido un patrón de comportamiento calculado. Esto no fue solo sabotaje corporativo, sentenció la fiscal en su declaración final. Fue un intento sistemático de perjudicar a la señora Herrera, con una escalada deliberada que pudo haberle costado la vida. Cuando se leyó el veredicto, no sentí júbilo, solo alivio. Tanto Bruno como Sofía fueron condenados por múltiples cargos, entre ellos intento de asesinato y conspiración. Las palabras del juez resonaron en la sala silenciosa. La premeditación de estos actos, cometidos contra un miembro de la familia durante un largo periodo, exigía la pena máxima. Los vi ser conducidos esposados, meditando sobre cómo la avaricia y los celos habían transformado a 2 personas en monstruos irreconocibles, sacrificando su negocio, reputación y libertad en un intento de destruirme. Un año después del juicio, me encontraba en el podio de la conferencia de líderes empresariales de Nashville, a punto de ofrecer el discurso principal. La ironía no se me escapó. Esta misma oportunidad era la que Sofía había intentado sabotear, temiendo que la cuenta de Watson, esa cuenta tan ansiada por ella y Bruno, me elevara a un nivel inalcanzable. En cambio, esa misma cuenta había atraído a varios clientes importantes, consolidándome como una de las ejecutivas de marketing más destacadas de la región. El éxito no se basa únicamente en el talento o en el esfuerzo. Comencé, mirando a la audiencia atenta. Se trata de la integridad, de construir relaciones genuinas basadas en la confianza. Hice una pausa para dejar que mis palabras calaran. A veces, las mayores amenazas a nuestro éxito provienen de quienes están más cerca de nosotros, pero superar esos desafíos solo nos fortalece. Tras mi discurso, numerosos jóvenes profesionales se me acercaron en busca de consejos. Una joven, con los ojos llenos de determinación, me preguntó cómo había mantenido la compostura durante toda la experiencia. Respondí. Me centré en lo que podía controlar. Reuní evidencia. Confié en mi instinto
y me negué a dejar que el miedo me detuviera. Más tarde esa noche, recibí un correo electrónico del cliente de Watson confirmando la renovación de nuestro contrato por 3 años. Sonreí, recordando lo diferente que podrían haber sido las cosas si no hubiera seguido mi intuición aquel día en el almuerzo. Mientras tanto, el periódico local había publicado una breve nota sobre las sentencias de Sofía y Bruno, pero yo no le presté atención. En cambio, me dediqué a preparar la propuesta para mi nuevo proyecto, convencida de que la mejor venganza no es la revancha, sino seguir adelante y triunfar a pesar de quienes intentaron frenarte.